Abrimos la palabra del Señor, hemos llegado al momento de la predicación del Evangelio. Quisiera que abriéramos la Escritura en el Evangelio según Mateo, en el nombre del Señor. Vamos a compartir una porción que es muy conocida, que una vez más nos servirá para que podamos entrar en el detalle de lo que en realidad es difícil a veces de entender en el marco del Evangelio que se vive en la tierra. ¿Cuál es la realidad? Y los hombres le preguntaron al Señor, aunque se lo preguntaron de una manera tentativa, tentándolo, haciéndolo querer que cayese en alguna trampa, porque era una pregunta sofisticadísima y que no había facilidad para poder salir de ella. El tiempo en el que se estaba viviendo era un tiempo absolutamente social, compulsivo. Israel estaba siendo ocupado, llamémosle abusivamente, porque hoy lo entendemos que de esa forma es la historia de aquellas vidas del pasado que no tenían un desarrollo social como el que hoy se vive en nuestros días, aunque hay otra manera quizás más sutil de influenciar a las naciones pequeñas, y esa es la política del mundo hoy en día y los movimientos sociales que han habido, precisamente por la abusivez con la que a veces algunos países superdotados y super tecnificados hacen que otras naciones pierdan su identidad y sean esclavas, llamémosle así, socialmente y mercantilmente de las naciones poderosas. Y así es como el mundo hoy se define, y unos se rebelan, otros se pelean, y ha sido siempre desde los siglos pasados la realidad de ello, lo que ha hecho la historia de la humanidad y las guerras que hoy hemos podido entender que han sucedido en el mundo y que han traído tanta desgracia, son precisamente por el mismo afán del hombre de querer conquistar a otros y desear que ellos sean cautivos a cierto punto. En el pasado Israel era cautivo, abusivamente había sido invadido por Roma, aquellas hordas tremendas que por más de 1900 años capturaron al mundo de su tiempo, hicieron el último imperio conocido como el Gran Imperio Romano, y Israel vio el nacimiento del Señor en ese mover político, en esa lúgubre vida de ser ocupado, invadido por otra nación. En este caso eran totalmente invasiones militares, invasiones políticas, invasiones sociales. Ellos establecían las leyes, ellos establecían tributos que ellos querían, impuestos que ellos querían. Y estas naciones, pues lógicamente tenían movimientos adversos en contra, aunque era una nación muy poderosísima. El Imperio Romano era demasiado fuerte. Israel nunca, militarmente hablando, llegó a ser una nación poderosa, aún en los días de David, aún en los días de Josué y de Caleb, aún en las historias fascinantes que leemos en la palabra del Señor. Eran conquistas a naciones pequeñas, porque Israel nunca fue poderoso en el mundo, políticamente hablando. En el Antiguo Testamento jamás fue así, aunque sus conquistas fueron gloriosas, pero eran de naciones pequeñas, no era una conquista mundial como un imperio. Nunca Israel puso un imperio en la faz de la tierra. Sin embargo, estas naciones, como era Roma, Israel no era una nación política grande, Jesús nació en ese tiempo. El Señor nació en el tiempo de Julio César, el extraordinario César de Roma, porque era una época de paz extraordinaria y maravillosa. La famosa palabra Pax Romana, que ha sido tan utilizada, ¿verdad?, por las naciones del mundo, se acuñó ahí en los días de Julio César, el gran Julio César de Roma, y fue ahí en el tiempo en el que nació el Señor Jesús. Fue en ese tiempo de paz, en ese tiempo políticamente hablando, en donde Roma gozaba de una
extraordinaria grandeza, de una tranquilidad. No habían guerras, no habían peleas, no hubieron mayores conquistas. Se conoce el Imperio Romano por ser conquistador, pero en la época de Julio César fue una época de tranquilidad y de tremenda paz. Fue ahí que el Mesías nació, en los días de Julio César. Y cuando el Señor desarrolló su ministerio y lo desarrolló de una manera poderosa y maravillosa y extraordinaria, ahora le voy a leer a usted esta porción de la palabra, que precisamente le van a hacer una pregunta al Señor y lo van a interrogar y le van a decir: ¿por qué no te pronuncias tú con respecto a esta abusivez política que nos está aconteciendo a nosotros? Si tú eres el Mesías, si tú eres el grandioso de Israel que hemos de tener para dar libertad y para esto y lo otro. Acuérdense que Israel tenía la idea de que el Mesías venía con espada desenvainada y venía a matar a todos los que fueran enemigos de Israel, y que ellos iban a ser puestos como grandes en la tierra, y ya se sentían ministros de defensa y ministros de salud y ministros de lo otro, y siendo dueños del mundo. En cambio, el Mesías nunca dio esos signos de mesianato. El Mesías fue humilde, fue sencillo, fue un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de poner la otra mejilla, un mensaje de amar al enemigo, de orar por el que te odia. Y entonces ellos tuvieron un gran conflicto como nación, porque ellos esperaban un libertador caudillo que viniera con fuerza y que destruyera a Roma y que se acabara toda esa injusticia y toda esa maldad que había, y que él impusiera paz, como lo había profetizado y como está escrito en el libro del profeta Isaías. Entonces el Señor va a contestar una pregunta intrincada. Un herodiano viene, un hombre que estaba vinculado con Herodes, y que Herodes era el supuesto rey de Israel, descendiente de Saúl y de David y de toda la cadena de reyes que usted sabe que habían en Israel. Y en el tiempo en que el Señor nació, era Herodes, llamado el tetrarca. Él era el rey de Israel, aunque no era un rey que lo ejercía políticamente, porque estaban invadidos por Roma, y Roma era el señor de la nación, y nada más lo dejaban para que fuera como un títere, nada más, era para que apantallara que era el rey, para tenerlos calmaditos, como quien juega con soldaditos y se conformara. Pero era Roma la que gobernaba. Entonces Herodes el tetrarca tenía una simpatía muy especial con los sacerdotes, y una falange, por así decirlo, un grupo de fariseos, se llamaron herodianos, porque Herodes los contemplaba mucho y los ayudaba con dinero para ganarse el favor del pueblo. Entonces uno de ellos les va a hacer una pregunta al Señor, y da la oportunidad para que el Cristo de la gloria abra el concepto extraordinario de cómo se debe de vivir el Evangelio sobre la faz de la tierra. Y aquí lo voy a leer. Si usted me acompaña, por favor, en el nombre del Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15, lo van a poner en la pantalla para su aprovechamiento también. Saludamos a los oyentes por la radio, a los oyentes por la televisión, en algún lugar donde la palabra llega a través de ustedes, a través del canal de televisión, a través del internet. A todos los que estamos escuchando hoy la palabra, bienvenidos. Dice así la palabra del Señor: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas?
mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Le damos palmas al Señor en esta noche. Aleluya. Si usted me permite unos minutitos, por favor, en esta noche, en el nombre del Señor, quisiera que pudiéramos entender la tremenda realidad que aquí está frente a nuestros ojos, porque nos va a permitir en esta noche, si usted está con el deseo de buscar la presencia de Dios, si usted es un hombre o una mujer que vive en la época social del siglo XXI, si usted tiene una educación superior o una educación secundaria o primaria, usted definitivamente tiene que entender que usted es la élite de las sociedades del mundo desde hace 2000 años que el cristianismo comenzó a ser predicado en el antiguo Imperio Romano. Yo no sé cuánto sabe usted algo de las sociedades secretas que hay en el mundo, pero déjeme decirle que las sociedades secretas han sido siempre el mover extraordinario de los hombres en la tierra, y que las sociedades secretas siempre han sido algo muy personal del desarrollo de la sociedad humana. Alguien dijo con certeza esto, que parece que desde que aquella mujer le susurró al oído calladamente a su marido y le dijo, psst, 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 prueba la manzana. ¿Se acuerda usted de ese personaje? Parece que desde ese entonces ha sido siempre al hombre y a la raza humana una tentación vivir a escondidas de las autoridades que tiene sobre él. Es una realidad, pero no sé si usted sabe, y no sé si usted ha entendido esto, ¿cuál cree usted? Ha habido muchas sociedades secretas, muchas, nombres estrambóticos, extraños, raros. Los Rosacruces son unos de ellos. El Opus Dei sigue siendo una secrecidad extraña de la religión católica romana. Y hay sociedades, hermano, los masones es otra situación que siempre ha sido para la gente. Y todos ellos son ejemplos, y los templarios de la famosa época de los feudales o de la época de las cruzadas, los famosos templarios, y una serie de sociedades secretas que siempre han existido. Por eso usted ha sabido sabe que la sociedad que más ha sido extraordinaria y maravillosa, una sociedad secreta que siempre ha sido pues asombrosa para el mundo, es lo que hoy se conoce como el cristianismo. El cristianismo una vez fue una sociedad secreta. Creció y se desarrolló en las penumbras de las catacumbas y en las sombras de Roma. Ser cristiano en los primeros siglos era lo más secreto que podía usted imaginar. Los cristianos eran las personas más secretas, era una sociedad secreta, era perseguida en Roma. En Roma ser cristiano era ser perseguido de la justicia, ser un prófugo de la justicia. Si un soldado romano, si un judicial romano tomaba a alguien y lo descubría que era cristiano, lo llevaba, lo torturaba, lo podía matar, lo podía condenar a la muerte, etcétera. Ser cristiano era el ser parte de una sociedad secreta. Se llamaba la sociedad secreta de la secta de Jesús. Así se llamaba el cristianismo antes.
Era una sociedad secreta. De un, y si usted me permite, le voy a decir esto que quizás le va a abrir un poquito el entendimiento, no sé cómo va a ser la cosa, pero si usted pudiera oír en los anales de la historia y pudiera oír y decir la conversación de 2 hombres o 3 hombres en una cafetería, en algún lugar, dice, en lo que hoy se conoce como lo que es la Jerusalén. En lo que usted conoce hoy como Jerusalén. La ciudad famosa, la ciudad amada, la ciudad querida, la ciudad extraordinaria, la ciudad maravillosa. No siempre fue eso Jerusalén. Hace 2000 años era una ciudad cualquiera. Y ahí en Jerusalén había una historia que estaba corriendo, era que un celote, así oiga esa palabra, un celote llamado Jesús había sido crucificado. Creían que había resucitado de los muertos, decían sus seguidores, era una secta. Y decían que había sido un hombre santo, que era un hombre que había hecho milagros y que había hecho maravillas. Pero que en realidad nadie sabía, pero uno de sus seguidores llamado Pedro se fue para Roma. 20 años después de la muerte de ese celote llamado Jesús que murió crucificado, 3 de sus discípulos, uno llamado Mateo, otro llamado Marcos y otro llamado Lucas, hicieron los primeros recuentos de cómo vivió, de cómo murió, de cómo resucitó, y uno de sus discípulos, llamado Pedro, se fue a Roma, y el más grande de sus predicadores se llamó Pablo, Saulo de Tarso. Pero la sociedad era secreta. El cristianismo así creció y se desarrolló. Entonces, usted tiene que entender en esta noche conmigo, a la luz de esa realidad histórica, que ahora está el Señor, que hoy es predicado en el mundo entero, que hoy es creído en que 2000 años después es lo más grande y más maravilloso que ha venido a la faz de la tierra, que 2000 años después se le predica, se le anuncia, se le ama, se le adora en espíritu y en verdad en toda la redondez de la tierra. Alabado sea su nombre. Entonces usted tiene que entender que usted es la élite de las sociedades desarrolladas dentro del cristianismo. El cristianismo creció de tal manera que de las catacumbas de Roma y de las sombras de la noche de Roma, en el año 300 llegó Constantino y decidió que él quería que todo el imperio romano tuviera libertad y que las religiones fueran libertades, pero que él, después de darle libertad a cualquiera que creyera lo que creyera, él se iba a convertir al cristianismo. Y anunció que él abrazaba la fe cristiana, y desde el año 296, después de la muerte de Cristo, de las oscuras calles de Roma, la secta de Jesús. Oigan eso, hermano. La secta de Jesús, que por 200 años había sido perseguida y que habían sido asesinados sus seguidores y que no era nada, se convirtió de la noche a la mañana en la religión oficial del grandiosísimo imperio romano. Por eso es que el cristianismo es sorprendente. Porque por primera vez en el año 295, la sociedad más desarrollada de la tierra en ese entonces, llamada Roma, iba a escuchar desde los púlpitos inspirados el mensaje de Jesucristo. Por primera vez la humanidad entera iba a oír el mensaje de aquel celote que murió 290 años atrás, llamado Jesús de Nazaret. Esa es una realidad.
Entonces hoy nosotros estamos ante una verdad del siglo XXI que tenemos que entender como sociedad, como personas, como individuos, ¿qué vamos a hacer con el mensaje? Y más profundo todavía, ¿cómo vamos a vivir el mensaje de Jesucristo que ha comenzado a ser enseñado desde hace 2000 años? ¿Cómo lo vamos a vivir socialmente? ¿Cómo lo vamos a adaptar a nuestra vida diaria? ¿Cómo vamos a hacer que el cristianismo sea una realidad, no una religión? Porque ya fracasó una religión y se convirtió en la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, que hoy, en el año 2012 y en el siglo XXI, es la mentira más grande, jamás nunca dicha, de que Cristo está con ellos. Usted tiene que entenderlo. Ninguno de nosotros puede desvariar en ello. Y tiene que entender que si usted adora a Dios en espíritu y en verdad, que si usted lo ama y si usted salió de ahí, es por la gracia y la misericordia del Dios del cielo. Démosle palmas al Señor. Bendita sea la misericordia del Dios de la gloria. ¡Oh, alabado sea el nombre poderoso del Señor! Somos libres. Somos libres. Por la sangre de Jesucristo somos libres. Entonces, en ese ambiente político, le preguntan al Señor esto. Y nos da la oportunidad de que usted y yo podamos entender y podamos analizar a la luz de este pasaje qué es lo que el Señor quiso que las generaciones de Él y las generaciones de todos los tiempos, cualquiera que fuera la situación política, humana, social que les tocara vivir. No quiera que habría de predicarse el Evangelio, porque acuérdese que le estoy hablando del Jesús histórico cuando le hablé, pero usted sabe de que ese Jesús histórico que le estoy hablando hace unos minutos, ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la parte que nosotros amamos y que nosotros conocemos y que nosotros adoramos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, aunque Él vino disfrazado de un común judío y vino disfrazado de un común humano. En Él moraba el Espíritu Santo del Dios del cielo, en Él había el poder del Altísimo, aleluya, y por eso llegó a ser lo que hoy es el Rey de Reyes y Señor de los señores, reconocido por todos los hombres en la tierra. Pero nosotros necesitamos averiguar, bueno, ¿y cómo hacemos en junio del 2012 para vivir el Evangelio? No son los mismos tiempos. El Señor lo enfrenta en su sociedad de su tiempo. Entrémonos al pasaje un minuto. Lo enfrentan las sociedades de su tiempo y lo están analizando, lo están viendo, porque el ambiente político es contrario y ellos están esperando un Mesías poderoso de otra forma. A veces nosotros nos equivocamos con el mensaje verdadero del Evangelio y no logramos entender que no hay 2, 3 ni 4 aspectos del mensaje, hay uno solo. Algunas personas se han confundido y han querido quizás adaptar el Evangelio de una manera social. El Evangelio no se puede adaptar socialmente porque no vino para socorrer socialmente a nadie. Usted sabe que el Señor le dijo una vez a los hombres de su tiempo, cuando lo estaban adorando proféticamente las personas de su tiempo, porque habían mujeres y habían varones que hacían cosas sobrenaturales y que los demás se quedaban asustados. En el momento en que aquella mujer le derramó aquel albastro de un perfume tremendamente carísimo y el Señor sintió ese perfume y el aroma se corrió en todo el cuarto donde estaban, en el lugar donde estaban, hubo un hombre miserable y desventurado llamado Judas el Iscariote, que era su discípulo. Le dijo, qué desperdicio. Oiga eso. ¡Qué desperdicio! Porque esto se hubiera vendido a los pobres. Mentira.
Se hubiera vendido y se hubiera regalado a los pobres, y dice, la escritura dice que él no tenía cuidado de los pobres, él estaba a cargo de la bolsa del Señor, pero era ladrón. Y se robaba, y era apóstol, pero era ladrón. O sea que hay apóstoles ladrones. Démosle palmas al Señor, hermano. Dicho sea de paso. Entonces el Señor le dijo a los de su tiempo, los pobres siempre estarán con vosotros. O sea que Él no venía para quitar la pobreza del mundo, que la pobreza no tiene Él nada que ver con ella. Es el hombre el que se empobrece por no reconocer las verdades de su Creador. Entonces el Señor estaba hablando de la complejidad de la vida humana. Que la gente cree que porque hay Dios tiene que darles todo gratis, y que porque hay Dios todo les tiene que salir bien, y que Dios es grande, y porque yo no gano 50 al minuto. Muchos. ¿Verdad? ¿Y por qué tengo que levantarme a las 6 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche muerto de cansancio? ¿Por qué? Porque estamos en la tierra. Aguántese. Si tiene su esperanza en el reino de los cielos, allá habrá victoria, allá habrá gloria, allá habrá dicha eterna. Aleluya. Bueno, entonces el Señor está en esa sociedad desarrollando el mensaje que Él trae. Entonces la política de su tiempo es una adversidad terrible. Israel está esperando, que quiere libertad, aunque Israel está podrido, tiene una religión escandalosamente perdida, aunque tiene la verdad. Los fariseos, los saduceos se han perdido, están corrompidos. Israel está enfermo y lleno de enfermedades, lleno de endemoniados, lleno de leprosos. Hermano, era una lástima ver a Israel como está. Y el Señor viene y abre el corazón de todo ser humano, y abre nuestro corazón en esta noche, porque nos hace entender a la luz de la palabra que si alguien va a vivir el evangelio verdadero, tiene que entenderlo, que no es un evangelio que se va a adaptar ni a su vida social, ni a su vida política, ni a su vida religiosa. Es increíble. Eso es lo que hace único el mensaje del evangelio. El mensaje de Jesucristo se hace extraordinario porque se aleja de la religión, se aleja de la política del hombre. Hay gente que quiere traerlo a la política, y que el presidente fulano es cristiano, y eso dicen todos los que quieren ser presidentes, ¿verdad? Y que no sé cuánto, y que ahora sí, y lo ve que va a la iglesia. Cuando vienen las elecciones, todos los candidatos van a la iglesia, ¿verdad? Y que todo no sé cuánto, y que vienen las elecciones, y que vamos a ir a hacer vida buena. ¿Por qué? Porque toda la gente quiere como agarrar la verdad gloriosa, histórica y verdadera y verdaderamente bella de Jesús, y llevársela a su patio de su casa sucio. Cualquiera que quiera hacer eso se va a topar con un evangelio que no lo va a entender, con un evangelio que no lo va a comprender, porque el evangelio no le va a ayudar en su vida política, porque el evangelio no le va a ayudar en su vida social, meramente hablando, porque no es por componer buenas sociedades y para hacer buenos grupos de esto y de lo otro que el Señor murió en la cruz del Calvario. No vino para que el hombre se acomode a una vida, porque aquí lo dice, este pasaje es extraordinario, porque aquí me da a mí la pauta para entender que el mensaje del Señor iba a ser único. Él venía a ser la primera fase, que era la obra redentora. ¿Sabe que el evangelio, cuando lo entendemos leído en la escritura, nos damos cuenta que el evangelio iba a ser una serie de acontecimientos que iban a conmover a la humanidad, y que Dios, por alguna razón, como le decía, escogió nacer en la época de Julio César? Él sabe por qué determinó que ese era el tiempo en que quería que su Hijo naciera, que su Mesías, que su Cristo naciera. Y lo vemos como el Señor, hermano, desarrolló un ministerio durante 33 años y medio, aunque fueron 3 años y medio de ministerio literal, pero fueron 33 años y medio de vida humana
que conmovieron a cualquiera que lo vio vivir, cualquiera que haya sido el contacto que haya tenido con él. El gran historiador, hermano Esopo, hablaba de él. Hubieron otros grandes historiadores que platicaron, conversaron tal vez hasta con él y lo dejaron en escritos, hermano, que usted compre en librerías hoy en día, históricos de ellos. Y sin embargo usted se da cuenta de que el Señor nunca les platicó nada importante a ellos. Hubieron ocasiones en las que llegaron a hablar con el Señor Jesucristo unos hombres que venían de Grecia, y Grecia era la cosa más bella en el tiempo del Señor, era la París, ¿verdad?, del tiempo del Señor, en el sentido social, en el sentido de pensadores, y con su gran Partenón y con su extraordinaria vías griegas y con sus templos, hermano, a la sabiduría, con los grandes hombres como los tremendos filósofos y esto y lo otro, epicúreos y esto y aquí y allá. La Biblia dice que el Señor le dijo simplemente a los que vinieron a decirle: te buscan, quieren que vayas a Grecia. Les dijo: si el grano de trigo no muere y cae a tierra primero, no lleva fruto. Él estaba hablando de que él venía a hacer una obra no intelectual. Por eso es que si usted está tomando la vida intelectual de Jesús y está tomando aspectos de ello, está erróneo. El verdadero mensaje de Cristo es: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Bendita sea la misericordia del Dios del cielo. Entonces necesitamos entender, y esa es la claridad del Evangelio, que tenemos que ser celosamente predicadores y guardadores de ella. Es lo que cambia la vida del hombre. No es que el Señor te dé un mejor trabajo, que es lo que te va a hacer feliz. De todos modos, el nuevo trabajo te va a exigir más. Te vas a tener que seguir levantando hasta más temprano. Vas a tener que trabajar más horas. Va a ser más carga para ti. Claro que el trabajo es una bendición porque voy a ganar más, sí, pero no te va a hacer feliz. Cristo sí te va a hacer feliz. Démosle palmas al Señor. Alabado sea su nombre maravilloso. Cristo sí te va a hacer feliz. Cristo sí te va a dar una vida eterna. Él sí va a hacer que tus pecados sean tirados hasta el fondo de la mar y que nunca más se acuerde Dios de ellos. Tu alma se sentirá libre, tu corazón se sentirá restaurado, comenzarás a sentir que Él está contigo y su Espíritu Santo será derramado sobre ti y vivirás una vida diferente. Si apartamos ese mensaje de la verdad del Evangelio, se acaba el Evangelio en sí. Esa es la idea que este pasaje presenta. Entonces, ¿cómo está usted desarrollando su Evangelio? Entonces, ¿de qué manera usted está acondicionando? Tenga cuidado. ¿De qué manera usted está acondicionando el mensaje del Evangelio a su seguridad humana? Hay personas que prefieren vivir una vida segura humana porque el Evangelio que les estaba llegando era demasiado fuerte y belicoso. Y acuérdense que el mensaje del Evangelio está diseñado en versículos extraordinarios, y uno de ellos que define el Evangelio es cuando dice: porque el reino de los cielos se hace fuerza. Eso es lo que no le gusta a la gente, cuando empieza a sentir que la cosa está media caliente. Y dice: pero no, pues yo solo levanté la mano y me dijeron que aceptara, pero y ahora ya vinieron los tunazos. No tenga miedo, que el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya, amén. Cuando dicen amén, eso es verdad, hermano. Ese es el Evangelio. Porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo toman. No, lo arrebatan. ¿Sabe usted lo que es arrebatar? Eso es arrebatar. Ahora, si usted cree que el Evangelio es, ¿qué espera? Hay tunazos.
La familia es la primera que te mira raro. Cuando te ve venir la mujer, yo te veo raro. Dice, hijo, le dice uno, pero si hoy soy mejor que nunca y ahora me ven peor. Yo te veo extraño, yo te veo, a saber, le dicen a la mujer, a saber, ¿qué tenés que ver con el pastor de la iglesia? Ay, hermano, no es fácil. La vida en Cristo no es fácil, pero los valientes la arrebatan. Los valientes la arrebatan. Los valientes la arrebatan. Entonces ahora aquellos hombres están en esa discrepancia porque dicen, bueno, y entonces este Mesías no trae espada. Este Mesías no viene y no que era, no lo sabemos de que era de los que eran celotes, era como decir Farabundo Martí. Algo así como sandinista, para que me entienda. O los chapines de las FARC. Bueno, hablo de 1970 y pico. Ahora no. Ahora resulta que este Mesías quiere que amemos a los enemigos. Ese no puede ser. Y los que están hablando son los religiosos de su tiempo. Eso es sorprendente. Los que están en tela de duda son aquellos que son autorizados por la ley de Moisés para decir quién es o quién no es el Mesías. Por eso es que hay que tener cuidado y no estar uno pendiente de la religión. Lo peor que le puede pasar a un hombre es estar pendiente de la religión. La religión te puede causar grandes hecatombes en tu vida. Te vas a desfundar y te vas a desilusionar y vas a entrar en discrepancias contigo mismo. Y cuando ya empieces a claudicar entre dos pensamientos, el diablo te va a comer vivo. Eso fue lo que le pasó al Bautista. El Bautista tenía un mensaje de poder, un mensaje de gloria. El Bautista presentó al Señor. Y cuando el Bautista se vio en la cárcel, dijo, bueno, ¿no este Mesías viene para poder? Entonces dudó en la cárcel. Porque cuando comenzamos a ver que por qué no nos cambian las cosas sociales y por qué no cambia la vida política y por qué no cambia la vida religiosa, decimos, no, entonces esto no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar bien? El mensaje del Evangelio tiene que ser abstractamente sustraído de la corrupción religiosa cristiana que hay hoy en el ambiente. Las mismas iglesias evangélicas nos hemos corrompido, los mismos pastores nos hemos corrompido. Hemos estado detrás de lo material, de lo temporal, de lo que no conviene, de lo insano y de la misma suciedad que le sucedió a los fariseos, le ha sucedido a muchos ministros del evangelio hoy en día. Se han corrompido de mente, se han corrompido de espíritu, han entendido adversamente la verdad del evangelio y se han ido por una falange o se han ido por un lado que nunca debieron haberse ido. Y la Biblia les dice un título muy duro, pero les llama lobos rapaces que no perdonan al rebaño. La Biblia le habla que son ciegos, guías de ciego, y que ambos caerán en el hoyo. Y nosotros tenemos que ser conscientes que el Señor advirtió de ello en su palabra, pero que somos nosotros los que hoy que nos organizamos como iglesia. Yo quiero un día de estos le voy a hablar a los católicos de esta ciudad, porque estoy en una radio y voy a tener la oportunidad de tener mensajes para ellos y me voy a dedicar a hablarles a ellos durante varios espacios de mi tiempo con ellos, porque tienen que entender que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene una verdad que ha perdido efecto en ella. Eso no podemos negarlo nosotros. Ahora que he estado metido en esta situación de la historia y que estoy entendiendo mayor que nunca lo que es el papado, me doy cuenta, hermano,
¿Cómo es que estos personajes llegaron a ser hoy en día lo que son políticamente? ¿Por qué Italia, que hoy nosotros conocemos? ¿Por qué es que está ahí el Vaticano? ¿Cómo fue que sucedió lo del Vaticano? ¿Por qué es que dentro del gobierno italiano, Roma, o el día de hoy, el Vaticano es una ciudad? ¿Por qué? Todo tiene que ver con las historias del pasado, desde el día del famosísimo Papa León I. Y ahora me doy cuenta que te necesitamos nosotros en el mensaje de los últimos tiempos. A mí me ha tocado vivir en esta sociedad norteamericana. A usted le ha tocado vivir en esta sociedad libre, gracias a Dios, donde podemos predicar lo que la palabra dice. Bendita sea la misericordia del Señor, sin tener temor de represalias políticas, de represalias de ninguna índole, arriesgándonos tal vez a que un loco un día se le pele el cable, pero no importa, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a tener que ponernos las pilas los predicadores del Evangelio. Y vamos a tener que comenzar a decir la verdad. Y vamos a tener que analizarlo, y se lo voy a probar, y lo peor es de que se van a molestar porque va a ser cierto. Y cuando alguien que es religioso se enoja porque dice, este ya no lo puedo combatir porque es verdad. Usted sabe lo que ha hecho la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con la historia. Han llegado a lo más bajo, como ellos son los que están encargados de muchas cosas. Han ido a cambiar hasta fechas de ciertos acontecimientos en la historia para que digan que no fueron ellos los que hicieron lo que hicieron. Eso es asombroso. Sociedades secretas como el Opus Dei. Opus Dei. Oh, hermano. Son verdades que están pululando hoy en nuestras calles del siglo XXI. Y que tienen en sus mentes, hermano, la idea de que ellos son los encargados de limpiar en la tierra y de matar a los que ellos creen que no tienen que vivir en la tierra. Eso es verdad. Eso no lo puede negar nadie. Eso solo se puede decir en Estados Unidos de Norteamérica sin que a la vuelta de la esquina me truenen. Pero es verdad. Entonces, el Señor Jesús advirtió contra eso. ¿Por qué? Porque dio una postura. Y es la postura la que lo identifica a usted como cristiano. Sus pensamientos, su vida, su decisión de vivir como vive, la que lo hace ser cristiano hoy, en el siglo XXI. Ya ni siquiera llamarse cristiano le garantiza que usted es cristiano, porque hay millones de millones que se llaman cristianos, y cuando uno los analiza, ni siquiera han nacido de nuevo. Entonces ya ni siquiera llamarse cristiano es verdad. Antes, los que querían ser cristianos y querían testificar, pasaban de cristianos a mártires porque los mataban. Ahora no. Ahora están reunidos en Starbucks, tomando maquiado con no sé qué onda, y se mueren más rápido por el café. Pero son cristianos, entre comillas. Hoy en día cualquiera se llama cristiano. Peor si ya se bautizó, se cree que de verdad es cristiano. Pero ¿quién es el cristiano? Es el que entiende esta posición que está aquí. Y que en su diario vivir lo vive. Y que conforme la vida le va exigiendo, va entendiendo que su compromiso es con Dios, no con los hombres. Y que no necesita que diga su playera, yo soy hermano. ¿Verdad? O que en el carro donde él va diga, yo amo a Jesucristo. No, no importa que no diga eso su carro. El carro no es cristiano, es usted. Démosle palmas al Señor, hermano, porque eso es vital que usted lo entienda. ¡Aleluya!
en medio de esa discrepancia política y en medio de esa idea extraña del mesianato de Cristo, le mandan 2 discípulos, uno de los herodianos y otros discípulos de los fariseos, según el versículo 16. Y ahora el Señor va a ser confrontado por el pensamiento juvenil de su tiempo, político de su tiempo y social de su tiempo. La importancia de este pasaje cobra vida porque se traslada a todos los tiempos y a todas las épocas y te hace a ti y a mí en esta noche a las 9:15 en este sábado, te hace a ti y a mí responsables de qué es lo que tú vas a hacer con la respuesta que Cristo le dio a esa pregunta. ¿Qué vas a hacer con esa verdad que tienes en el alma? ¿Dónde vas a acomodar esa verdad que está pululando en tu espíritu y en tu corazón? Esa inquietud, esa verdad bendita, esa salvación eterna que tú y yo tenemos en el corazón. ¿Qué vamos a hacer con ese Espíritu Santo que está morando en nosotros? Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué vamos a hacer con ese poder que tenemos en Cristo? Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con la verdad del Evangelio que hoy está llegando a nuestra vida? ¿La vas a comprometer como la comprometieron estos? ¿O no la vas a comprometer? Mire usted, y vamos terminando. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Esta es la posición del verdadero ministro de Dios. Que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Cómo sabían estos que era y lo iban a tentar? Lo peor que le puede pasar a un hombre es ser hipócrita. Se tiene que entender que la hipocresía religiosa es la que va a destruir tu comunión entre tú y Dios. Dios nos ama, Dios quiere que tengamos una vida diferente, pero quiere que nos acerquemos con sinceridad delante de su presencia. Podemos estar llenos de pecado, llenos de miseria, llenos de maldad. Él, con su sangre bendita y poderosa, puede limpiar nuestro pecado y quitar nuestra verdadera desgracia y darnos vida nueva. Puede ser que estés lleno de pensamientos horribles y espantosos que te da miedo quién eres, pero el Espíritu Santo te va a limpiar, te va a purificar y te va a mostrar un camino nuevo, distinto y diferente. Pero si vienes con hipocresía, como estos hombres vinieron, sabiendo que estás ante la verdad bendita de Dios, tú saldrás perdiendo. Estos hombres sabían que Jesús era el verdadero maestro, que amas y que no te cuidas de nadie, que no te cuidas de nadie. Qué maravilla eso es cuando uno no le tiene miedo a nada. Que lo único compromiso que uno tiene es con Dios. Que lo que uno quiere es la vida eterna al final de todo. Que no es perfecto, que tiene sus problemas, pero que no tiene apariencia, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea que nosotros somos unos pantalleros. Somos unos pantalleros, hermano. Somos gente que siempre anda fingiendo, que siempre anda imitando y vamos a parar en la desgracia. ¿Sí? Vamos a tener que entender que no podemos apantallar, tenemos que decir la verdad de nuestra vida. Y no se la voy a decir a cualquiera, tampoco. Porque lo único que quieren es saber cómo lo hunden. No vaya a ser tan lento usted. Pero le hablo de que usted tiene que entender que va a tener que dejar de aparentar para que el Espíritu Santo tome control de su vida y de su corazón. Entonces le preguntan, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es decir, le iban a preguntar le iban a inquirir y le iban a ir a hacer una pregunta que tenía que exponerlo, según ellos, a estar en contra de la verdad política de su tiempo. Y como ya no hallaban cómo hacer para eliminarlo, iban a ir a decir que estaba hablando en contra de César.
Pero esto es bello, yo quiero que lo analicemos en unos minutitos que todavía tenemos por delante. Esto es bello porque esto quiere decir que el verdadero evangelio nunca tiene problemas con la política de su tiempo. No. El verdadero evangelio del Señor nunca viene a desestabilizar la sociedad de ningún país. Usted tiene que entender que esto es especialmente bello y perfecto aquí, porque por ello es que nosotros entendemos que el cristianismo es la única verdad que vale la pena vivir en la tierra. Que no hay cosa más bella que amar a Jesucristo y creer que Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. No destruye sociedades, no destruye el desarrollo humano, no destruye el pensamiento humano, ni siquiera la asociación política de los hombres es afectada. Al contrario, puede ser bendecida. Por eso es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la verdad de Dios, y por eso es de que hay un semicristianismo que no es cristianismo. Por eso es que aquellas religiones que se llaman cristianas, pero que siempre han querido estar mezcladas con la política de su tiempo, no son más que el reflejo burdo y mentiroso del antiguo paganismo que entró en la época de Constantino y que desembocó en lo que se llama Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Es la verdad. Yo no tengo nada contra los católicos. Yo amo no son hermanos, pero son amigos. Yo no tengo nada contra la gente que ama al Señor, porque hay gente que dentro de la Iglesia Católica ama al Señor. Y hay gente que dentro de la Iglesia Católica está sinceramente amando la verdad de Dios, aunque ya están entendiendo que esa religión no es de verdad la iglesia verdadera. Tienen que entender y tienen que comprender que una sociedad cristiana que se mezcle en la política de su tiempo no puede ser la verdad de Dios. Una sociedad cristiana que se está acercando a la búsqueda de Dios y a la presencia del Señor no puede ser un movimiento político de un brazo X, derecho o izquierdo de nadie. Y ahí es donde el cristianismo tiene grandes conflictos en algunas sociedades del día de hoy, como en China. Ahí es donde Cuba tuvo enorme conflicto y sigue siendo el único lugar donde realmente, hermano, el pensamiento lo apartan. ¿Por qué? Porque donde no se cree en Dios, no puede haber verdad. Donde no se cree en un Dios creador del cielo y de la tierra. En donde no se cree en una verdad de que hay un solo Dios y un solo creador entre Dios y los hombres, también un solo mediador, Jesucristo hombre. Ahí sí hay conflicto, pero ahí es donde el poder de Dios desciende y cuida y guarda y protege. Y aunque han sido perseguidos, la iglesia sigue caminando y sigue creciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero la verdadera iglesia es apolítica. No tiene bandera política la iglesia de Cristo. Entonces yo quiero que usted abra su corazón en esta. No quiere decir que usted no vaya a votar. Hermano, si usted puede votar, vote. Y si le gusta el verde, vote por el verde. Y si le gusta el rojo, vote por el rojo. Si le gusta el burro, vote por el burro. Si le gusta el elefante, vote por el elefante. Pero ni el burro ni el elefante tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¡Aleluya! Démosle palmas al Señor. Bendita sea su misericordia. Entonces le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué preguntona, Esta es la pregunta realmente que ubica el cristianismo en la verdad de Dios. Esta es la pregunta que hace que el Señor se dé cuenta los hombres de su tiempo que están frente a un hombre que no es común y corriente. Cualquier otro
si le hubieran preguntado a Mahoma, si le hubieran preguntado a Confucio, si le hubieran preguntado a Buda, si le hubieran preguntado a Hare Krishna, si le hubieran preguntado a cualquiera de esos locos, se hubiera dicho, ¿saber qué es sandés? El Señor contestó una verdad que es mundialmente reconocida como lo que caracteriza al cristiano verdadero durante todas las épocas. La verdad de Dios se ha perdido mundialmente en las edades pasadas, creo que puedo decirlo con certeza, sabiendo el crecimiento de la historia y con conocimiento de historia, sabiendo el crecimiento que ha tenido el cristianismo. Creo que nunca ha habido un desarrollo del cristianismo más grande como el de ahora, en los últimos 100 años o 200 años. Cristianismo verdadero, la verdad de Dios que Lutero puso en aquella su tesis que hizo allá en aquella iglesia en la Alemania, hermano, del 1490 y pico, aquella verdad que puso ahí, hermano, que dejó tirado todo el hábito de cura y que dejó tirado. ¿Usted sabe que Martín Lutero fue monje un tiempo? No lo sabía yo. Aquel hombre que puso sus 10 tesis en su iglesia, hermano, allá en Alemania, y que con ello empezó el conocido movimiento de la Reforma. Y que desde ahí el cristianismo se ha venido desarrollando poderosa y maravillosamente en medio de todos sus conflictos, de todos sus principios, en medio de una época extraña y rara, hermano, en la época del oscurantismo que venían saliendo, luego surgiendo con la época maravillosa del renacimiento, la palabra que le dio el Señor a los hombres del principio, con todo lo que se sabe del cristianismo hoy, en el año 2012, el cristianismo es una verdad única en el mundo entero. No tiene comparación ni histórica ni religiosa. Entonces eso es lo que a usted y a mí hoy nos hace entender y decimos, bueno, entonces yo soy el que estoy haciendo eco de una verdad que viene desde hace 2000 años. Entonces la pregunta que usted y yo debemos hacernos, ¿qué tan cristiano soy yo? Yo seré un tipo una mujer que no conoce la verdad, que está simplemente religiosamente fingiendo lo que no se anima a vivir. Porque ¿cuáles serán las exigencias que te estará pidiendo el cristianismo a ti hoy? Tú que lo vives en tu vida diaria. Tú que vas por tu ciudad y que vas por tu nación, tú que vives en el idioma que vives, tú que estás en la sociedad que estás, tú que tienes lo que hoy tienes, hermano, ahí en lo secreto, en lo íntimo, allá en lo privado, ahí te está preguntando el Señor qué tan cristiano eres. Y si lo puedes contestar a la luz de este pasaje, es lo mejor. Dijo el Señor, ¿de quién es esta imagen? Porque pidió, mostradme una moneda, pero primero les dijo que eran quienes eran, porque les dijo, ¿por qué me tientan? ¡Hipócritas! Y una vez se los dijo, para que no se le fueran. O sea que si usted se acerca al Señor con preguntitas raras, nunca va a conseguir nada bueno. Si usted tiene necesidad de una vida diferente, acepte a Jesucristo como su Salvador. No sé si dice amén usted a eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Yo lo creo. Si usted quiere cambiar de vida, si usted no tiene esperanza en usted mismo, si usted está desamparado en su mente, en su corazón, está angustiado, afligido, usted sabe que ya no hay salida, esto y lo otro, Cristo le puede ayudar. Ahí viene Jesús de Nazaret. Ahí es donde Jesucristo hace cosas milagrosas, maravillosas, poderosas, bellas. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque Él vive y permanece para siempre. ¿De quién es esta imagen y su inscripción? Y le dijeron, de César. La pregunta le obliga a dar una respuesta, pero gloriosamente fantástica. El Señor no vino a esta tierra a interrumpir la vida del ser humano. Eso es increíble.
Yo quiero invitarlo en esta noche para que unos minutitos me apoye con su tiempo, un segundo, pero quiero hablarle al corazón. Yo quiero que usted entienda en esta noche, hermano, que el cristiano que usted y yo somos hoy no se va a definir por la iglesia donde vamos. Apréndalo de una vez. Apréndalo de una vez. Esto no es un asunto de que yo voy a una iglesia que ahí sí, ahí tal vez no. Así que no sea así. No, pero es que yo tengo. No, usted no tiene nada. No se esconda detrás de una religión que usted cree que es buena, detrás de un ministro, detrás de una organización, porque le va a salir el cuco. Tenga cuidado con él. Esta respuesta lo ubica a usted, me ubica a mí, hermano, en la verdad de que el creyente es solamente el Espíritu el único que lo puede distinguir. Usted sabe si tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu. No le ande preguntando a fulano y a mengano, mire usted, ¿cómo me mira usted? Porque le van a decir la verdad, mire, yo lo miro todo amarillo, pupuso. Yo lo veo así medio raro, usted tiene la espalda así como torcida y la nuca ya se le está cayendo, ¿verdad? Ya tiene el pelo medio raro y mire usted se va a quedar calvo. No le pregunte a nadie cómo está usted. Pero mire cómo ve mi oración. ¿Cómo ve mi oración? Mire usted, cómo me oye con unción. ¿Cómo que lo oye con unción? No empiece a preguntarle. Usted es hijo del Dios viviente. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene el Espíritu Santo del Dios del cielo. Aleluya. Y aunque el diablo le diga lo que le diga, créale al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Aleluya. Porque los cristianos desde los días del Señor mismo, que se creían cristianos, no eran cristianos. No le entendieron a Cristo su ministerio. Lo acusaron ante las leyes. Lo colgaron como un delincuente, buscaron cómo buscarle de alguna manera algo, y aunque no le encontraron ningún pecado, sin embargo, astucia usaron para llevarlo ante el político de su tiempo para que lo matara. Así que olvídese de eso. Olvídese de buscar la respuesta en la religión. Concéntrese en la verdad de la palabra y en la verdad del Espíritu. Y entienda que cuando el Señor le está diciendo, yo no te he venido a interrumpir tu vida humana. Si quieres ser abogado, si quieres ser médico, si quieres ser lo que sea, haz lo que quieras. Si quieres hacer dinero, si quieres meterte, haz lo que quieras. Solamente déjame que entre tu corazón. Porque estás perdido. Porque estás sin Dios y sin esperanza. Porque la miseria de vida que vives no puede cambiar si no yo entro a tu corazón. Yo soy el pan que descendió del cielo. Esa hambre que tienes, solo yo te la puedo saciar, te está diciendo Cristo. Alabado sea su nombre maravilloso. Deme la imagen, es de César. Esta imagen es de César. Denle a este hombre lo que es de él y sean humanamente lo que pueden. Pero reconozcan que Dios los está visitando, reconozcan que Dios está tocando a sus corazones y a sus almas, reconozcan que yo he venido del Padre para salvar sus vidas. Abran su corazón a mi hermano, hermano de mi alma. Abre tu corazón a Jesucristo para que no te pierdas eternamente. Dale tu vida, jovencito, al Señor. Aprovecha tu juventud, aprovecha tus años mozos para consagrar tu pensamiento y tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entrégale tu espíritu al único que vale la pena, que resucitó de los muertos. Dale a Dios lo que es de Dios. Tu alma es de Dios, tu espíritu es de Dios. Dáselo a Él, entrégaselo a Él, conságraselo a Él. Él te va a cambiar, Él te va a transformar. Él va a hacer de ti que tus sueños se hagan una realidad.
eternidad. Alabado sea su maravilloso nombre. Serás feliz en la tierra y al final tendrás la vida eterna. No te escondas detrás de la humanidad tuya con tus pretextos de que el César aquí, el César allá. Olvídate de eso. Deja que el mundo juegue su juego. Déjalos que jueguen su juego que ellos han querido inventarse para sí mismos. Vive la vida como se debe de vivir, pero no te olvides nunca de que un día serás llevado a juicio delante de Dios y que ahí es donde Jesucristo necesitarás que haya limpiado tus pecados en esta tierra. Hermanos, si el Evangelio lo conservamos así, el Evangelio será una dicha para nosotros. Los hombres se perderán porque la Biblia lo enseña, pero los entendidos se entenderán y sus almas serán libres para siempre. Cierra tus ojos, yo he terminado de predicar. Vamos a orar. Siempre le pedimos que se ponga de pie para que usted pueda descansar un poquito de estar sentado. Que nadie se mueva del lugar, más que los que se mueven a venir al frente o los de la alabanza. Que nadie se salga, por favor, como una educación a lo que hoy estamos a punto de hacer. Vamos a orar. Levanta tus manos, levanta tu corazón, aleluya. Cantamos ese canto una vez más. Ven acá al frente si quiere que oremos. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era. Hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso ahora elevo a ti mi voz. Solo las mujeres. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar. ¡Aleluya! Todos juntos ahora. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decir que te amo. Sí, Señor. Y nada tengo de mí mismo, pues todo me lo diste tú, y por eso ahora elevo a ti mi voz, y por eso ahora elevo a ti mi voz, y por eso ahora elevo a ti mi voz. Levantamos nuestras manos en esta noche. Si alguien quiere aceptar a Cristo,
Si alguien quiere reconciliar, puede hacerlo ahora mismo en la televisión, en la radio, en el internet, donde quiera que me estés oyendo, hermana, hermano. La palabra ha llegado a tu corazón porque tú te has comprometido más de lo debido. Pídele perdón al Señor y sal de ese compromiso humano. Deja que César se quede con lo de César. No te preocupes y deja que Dios tome tu vida y dale tu vida a Dios que es de Dios. Deja que el Señor toque tu corazón, toque tu mente. Deja que Él te cuide, te guarde, métete con Él, humíllate. Recibe la bendición de Dios sobre tu alma. Sanidades, prodigios, maravillas, señales, actos de gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, oramos por tu pueblo en esta noche. Cada uno de nosotros ha oído tu palabra, la ha entendido la voz de tu Espíritu, Padre. Sabemos que hoy en día hemos llegado, Señor, a tiempos increíblemente, Padre Santo, finales. Tu palabra ha llegado a los 2000 años 12. Tu palabra ha sido poderosa. Cristo, tú veniste hace tantos años y hoy eres el ser más bello que ha venido, reconocido por todos nosotros. Señor, borra nuestros pecados, borra nuestras maldades, perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre bendita. Creemos en ti, Señor, nos humillamos delante de ti. Pedimos que nos ayudes a amar tu palabra por sobre todas las cosas. Guarda tu pueblo, Señor, que en estos años últimos te ha creído. Guarda tu iglesia, que aquí se reúne, y donde quiera que haya tu pueblo, cuídalos en el mundo entero. Bendícenos en este día. Permítenos volver a nuestro hogar. Permítenos regresar mañana para seguir adorando tu nombre, Jesús. Guarda a cada uno, Padre. Protege a cada uno y bendícenos en tu nombre maravilloso. En el nombre de Jesús lo pedimos.